Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien hoy. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me ha estado dando vueltas en la cabeza por un tiempo, y creo que es algo que muchos podemos llegar a sentir en algún momento de nuestras vidas. El título lo dice todo, revela todo. Greta Ferro, ¿fue un error acercarme? Y sí, vamos a desgranar esta cuestión, a explorar esa sensación de duda, de arrepentimiento incluso, que puede surgir cuando extendemos una mano, cuando nos abrimos a alguien, y las cosas no salen como esperábamos. ¿Han sentido alguna vez que se han acercado a una persona, han intentado conectar, y al final sienten que fue un gran error? Pues de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito de corazón a que te suscribas al canal. Así no te pierdes nada de lo que compartimos y te conviertes en parte de esta increíble comunidad. Dale clic a ese botón de suscribirse y activa la campanita para que te avise cada vez que subo vídeo. Hoy vamos a explorar las complejidades de las interacciones humanas, específicamente cuando la apertura y la confianza parecen no ser correspondidas, o peor aún, nos llevan a situaciones que lamentamos. Nos enfocaremos en esa figura en particular, Greta Ferro, y exploraremos lo que significa cuando el acercamiento a alguien se convierte en una experiencia de la que nos preguntamos si deberíamos haberla evitado. ¿Por qué a veces las personas que parecen ser un faro de luz, o a las que vemos con admiración, terminan generándonos un sentimiento de haber cometido un error al intentar acercarnos? Vamos a hablar de las expectativas, de la realidad, y de cómo navegar esas aguas a veces turbulentas que son las relaciones. A veces, cuando vemos a alguien que admiramos, ya sea por su trabajo, por su carisma, por su aparente éxito o por cualquier otra cualidad, surge una fascinación. Pensamos, wow, esta persona es increíble. Me gustaría conocerla, aprender de ella, quizás incluso formar parte de su círculo. Y ese deseo, esa chispa inicial, nos impulsa a dar el primer paso. Ese acercamiento puede manifestarse de muchas formas: un mensaje directo en redes sociales, una carta, un encuentro casual que intentamos prolongar, o incluso buscando oportunidades para coincidir. Al principio, todo parece posible. Imaginamos un intercambio enriquecedor, una conexión genuina, un crecimiento personal. Esa esperanza es lo que nos mueve. Sin embargo, la realidad puede ser un jarro de agua fría. El título que les proponía hoy, Revela todo. Greta Ferro, ¿fue un error acercarme?, precisamente apunta a ese momento de desilusión. ¿Qué sucede cuando esa persona que admirábamos, o a la que nos acercamos con buenas intenciones, nos responde de una manera inesperada, o quizás ni siquiera nos responde? A veces la respuesta puede ser indiferencia. Un silencio prolongado que grita más fuerte que 1000 palabras. Sentimos que nuestros esfuerzos, nuestra valentía al dar el primer paso, se desvanecen en la nada. Y en ese silencio empieza a germinar la duda: ¿y si no debí haberlo hecho? ¿Y si mi intento de conectar fue invasivo, o innecesario, o simplemente un error? Otra posibilidad es que la respuesta no sea de indiferencia, sino de algo más hiriente. Quizás esa persona, a la que veíamos como alguien excepcional, se muestra prepotente, condescendiente, o incluso nos hace sentir pequeños. Tal vez, en lugar de encontrar inspiración, nos encontramos ante una actitud que nos deja un sabor amargo. O peor aún, puede que el acercamiento haya sido mal interpretado, generando malentendidos que nos dejan sintiéndonos expuestos y vulnerables. Y en esos escenarios, la pregunta, ¿fue un error acercarme?, se vuelve casi un grito ahogado. Creo que es fundamental entender que este sentimiento no es exclusivo de Greta Ferro. Todos hemos pasado por experiencias similares, en mayor o menor medida. Son esas situaciones donde la imagen idealizada choca brutalmente con la realidad. Nos acercamos a alguien con una idea preconcebida, con una expectativa, y cuando esa expectativa se rompe, nos sentimos perdidos. Nos equivocamos al percibir a esa persona. Nos equivocamos al pensar que podríamos tener una conexión con ella. O quizás nos equivocamos al exponernos de esa manera. Cuando nos acercamos a alguien, especialmente si es una figura pública o alguien que admiramos desde lejos, estamos proyectando muchas cosas en esa persona. Proyectamos nuestras propias aspiraciones, nuestros deseos de ser vistos, de ser reconocidos, de ser parte de algo más grande. A veces esa proyección es tan intensa que crea una burbuja, y cuando esa burbuja explota, el impacto es considerable. También debemos considerar el ángulo de la otra persona.
Greta Ferro, como cualquier otro individuo, tiene su propia vida, sus propios problemas, su propio contexto. Quizás no estaba en el mejor momento, quizás estaba lidiando con sus propias batallas, o quizás simplemente no tenía la energía o el interés para responder de la manera que esperábamos. Esto no justifica una mala actitud, pero sí nos ayuda a comprender que el mundo no gira exclusivamente en torno a nuestras interacciones. A veces lo que percibimos como un rechazo personal, en realidad es simplemente la consecuencia de las circunstancias individuales de la otra persona. El dilema de «fue un error acercarme» también nos lleva a reflexionar sobre la vulnerabilidad. Abrirse a alguien, especialmente a alguien que admiramos, requiere valentía. Requiere dejar a un lado el ego, dejar a un lado el miedo al rechazo, y dar un paso hacia la conexión. Cuando ese intento no es bien recibido, puede ser fácil caer en la autocrítica destructiva. Podemos empezar a pensar que somos indignos, que no somos interesantes, que hemos hecho algo mal. Y eso, amigos míos, es un error mucho mayor que el de haber intentado acercarse en primer lugar. Es importante recordar que el acto de acercarse, de intentar conectar, es un acto de coraje. Es un acto de fe en la posibilidad de la conexión humana. Incluso si el resultado no es el esperado, el simple hecho de haberlo intentado nos enseña algo. Nos enseña sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias expectativas, sobre cómo manejamos el rechazo, y sobre cómo evaluar nuestras percepciones. Quizás el verdadero error no está en el acercamiento, sino en la espera de un resultado específico. Cuando nos acercamos deberíamos hacerlo con la intención de ofrecer algo, de compartir algo, o simplemente de explorar una posibilidad, sin aferrarnos a un resultado particular. La flexibilidad y la apertura mental son claves. Si esperamos una respuesta predeterminada, estamos poniendo demasiada presión en la interacción y en la otra persona. Y volviendo a la figura de Greta Ferro, si este título surge de una experiencia real, la lección aquí es que incluso las figuras que admiramos son seres humanos complejos. No siempre responden a nuestras expectativas, y eso está bien. Lo importante es cómo manejamos esa disonancia entre la imagen que teníamos y la realidad que encontramos. Entonces, ¿fue un error acercarse? Desde mi perspectiva, y basándome en lo que he aprendido en la vida, raramente es un error intentar conectar. El error, si es que podemos llamarlo así, radica en cómo internalizamos el resultado y en cómo dejamos que afecte nuestra autoestima y nuestra disposición a abrirnos en el futuro. Si te acercaste a Greta Ferro o a cualquier otra persona, y la experiencia no fue positiva, considera esto: aprendiste algo. Quizás aprendiste que esa persona no era lo que pensabas. Quizás aprendiste que tus expectativas eran demasiado altas. Quizás aprendiste que la comunicación no siempre es fluida. Todas estas son lecciones valiosas que te preparan mejor para futuras interacciones. En lugar de ver el acercamiento como un error, considéralo como una inversión en tu propia experiencia de vida. Te arriesgaste, saliste de tu zona de confort, y ahora tienes una nueva perspectiva. Esa perspectiva, aunque dolorosa en el momento, te hará más sabio, más resiliente y más preparado para las complejidades de las relaciones humanas. La vida está llena de momentos en los que extendemos una mano y no obtenemos la respuesta que esperábamos. Y eso está perfectamente bien. Lo importante es no dejar que esas experiencias nos cierren al mundo, sino que nos enseñen a ser más conscientes, más selectivos quizás, pero nunca, nunca a renunciar a la posibilidad de la conexión. Así que, para resumir, hemos explorado la idea de que un acercamiento puede generar dudas sobre si fue un error, especialmente cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. Hemos hablado de cómo nuestras proyecciones juegan un papel importante y de la importancia de la vulnerabilidad. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las personas, incluso de aquellas que admiramos, y hemos llegado a la conclusión de que en la mayoría de los casos, el acto de acercarse en sí mismo no es un error, sino una valiosa experiencia de aprendizaje. El verdadero desafío está en cómo procesamos el resultado y cómo seguimos adelante, más sabios y más fuertes. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta reflexión. De verdad, significa mucho para mí tenerlos aquí. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Han pasado por algo similar? ¿Qué piensan ustedes sobre esta idea de que acercarse a alguien pueda ser un error? Dejen sus comentarios abajo, me fascina leerlos y que interactuemos. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha hecho pensar, o les ha resonado de alguna manera, por favor, no olviden darle un buen me gusta.
Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que podrían beneficiarse de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.